Perfecto. Muchísimas gracias por lo que nos acaban de comentar los estudiantes. Y bueno, partamos desde lo que ustedes nos comentan. Me parece súper interesante el hecho de que estén trabajando ya, haciendo trabajos de titulación con gamificación. Creo que tenemos que partir justamente eso. Voy a compartir pantalla para ir conversando. Ahí, sí se está viendo, ¿no? Sí, weón. Gracias. Bueno, tenemos que partir desde los conceptos básicos, ¿no? Sobre las tecnologías de la información y comunicación, lo que son las tecnologías para el aprendizaje y conocimiento, y lo que son las tecnologías para el empoderamiento y la participación, lo que habitualmente conocemos como TIC-TAC-TEP, ¿no? Estas tecnologías, dependiendo del uso que nosotros les podamos dar, evidentemente acoplándolas al contexto, a las características, a las necesidades de aprendizaje y también algo muy importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos de tecnología educativa, de recursos educativos digitales, hay que tener en cuenta la infraestructura tecnológica con la que contamos en la institución educativa, como también en los hogares, porque la idea es que lo que nosotros podemos construir con las diferentes y muchísimas herramientas que existen ya en Internet y con la inteligencia artificial es que puedan tener, que puedan ser usadas, no solamente dentro del aula, sino también fuera de ella, incluso pues con dispositivos móviles para lograr lo que llamamos ubicuidad, ¿cierto? Para que el estudiante pueda aprender en cualquier lugar y en cualquier momento tenga acceso a estos recursos. Eh, Partiendo de esto, hay que tener en cuenta que la idea de utilizar estos recursos educativos digitales tiene que ver con el hecho también de que estamos en un mundo digital, estamos en una sociedad donde es inevitable decir yo no voy a utilizar la tecnología. Quizás por ahora, por el momento, no la necesitamos, no la estamos utilizando, pero en un futuro laboral donde van a insertarse esos niños y jóvenes de las escuelas y colegios, van a tener que saber utilizar la tecnología. Entonces, ¿por qué no utilizar recursos educativos digitales que a más de enseñar, que a más de divertir a los estudiantes, que a más de utilizar esa motivación intrínseca que ellos tienen por los dispositivos móviles, por la tecnología, por los videojuegos, por el Internet, vamos a ir generando también en ellos habilidades digitales, competencias digitales que evidentemente no solamente tienen que construirse en los estudiantes, sino también en ustedes como maestros. Y les digo esto desde la experiencia personal, porque ya quizás con el pasar de los años, los maestros también decimos, bueno, yo me quedo con la metodología de hace 5, 10, 15 años que vengo utilizando y ya no quiero aprender nada más, no me interesa la gamificación, no me interesa el ABP, la aula inversa, no me interesa las aulas virtuales, voy a seguir enseñando de la misma manera. Eso ustedes seguramente ya conocen, es una realidad en nuestro contexto, en nuestro sistema educativo, que existen profesores que definitivamente están negados a actualizar sus metodologías y sus prácticas pedagógicas. Entonces, si algo tenemos que nosotros llevarnos es esa motivación y esa necesidad de estar en constante aprendizaje, porque hoy estamos hablando de estas metodologías activas, estamos hablando de inteligencia artificial y de recursos educativos digitales, pero en un futuro seguramente habrá muchísimas más aplicaciones, resultarán nuevas metodologías que incluso saldrán de los procesos de investigación que ustedes están haciendo como parte de sus trabajos de titulación y que espero que puedan ser difundidos y replicados. Entonces, hay que tener esa apertura siempre a estar en constante aprendizaje, ¿no? Bueno, estos son definiciones básicas que quiero irles mostrando, pero también cuando yo hablo de tecnología educativa, evidentemente, no puedo quedarme quizás en la parte empírica, en decir, voy a probar de esta manera a ver cómo funciona. Sabemos que como maestros tenemos que hacer un proceso de planificación adecuado, teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo ecuatoriano y de la comunidad educativa también, para poder tener un impacto real, por un lado, y para que ese impacto sea beneficioso para nuestros estudiantes. Entonces, en ese momento en que yo decido insertar la tecnología dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje,
tengo que buscar modelos a los cuales me orienten, y guíen ese proceso de innovación educativa con tecnología. Y esos modelos, uno de esos modelos es este que están viendo ahorita en pantalla, que es el modelo SAM, que está relacionado directamente con la taxonomía de Bloom, que estoy seguro que ustedes la manejan y al revés y al derecho, porque eso creo que es el pan de cada día de quienes somos los maestros, ¿cierto? Este modelo tiene 4 niveles, si ustedes se fijan en la parte derecha. El primero es de sustitución, el otro es de mejora, modificación y redefinición. Ahora, aquí lo primero que yo quiero preguntarme, debería preguntarme, es hasta dónde quiero llegar con la implementación de tecnología. Quiero solamente sustituir el material tradicional. Ejemplo, quiero sustituir la pizarra con una diapositiva. Quiero sustituir el típico cartel con una infografía digital. ¿Hasta dónde quiero llegar? O quiero mejorar ya, quiero hacer que mis estudiantes participen, que mis estudiantes eh, tengan interacción con esos contenidos. Y si quiero ir mucho más allá y quiero modificar ya las prácticas pedagógicas de mi parte, y quiero modificar la forma en que interactúan mis estudiantes con los contenidos, con los recursos, con las actividades, miren cómo ya voy avanzando en la taxonomía de Bloom para llegar hasta el nivel de crear, en donde está el nivel de redefinición, donde ya los estudiantes hacen o realizan actividades que a lo mejor no son posibles en un mundo, en su entorno, en su contexto natural. Por poner un ejemplo sencillo, si yo quiero visitar un museo de un país que no sea el Ecuador, pues evidentemente eso no va a ser posible en el mundo real. Pero sí, en cambio, puedo utilizar Google Arts, por ejemplo, para hacer que ellos hagan una visita virtual, para que ellos vean en 3D las diferentes obras. Por poner un ejemplo muy sencillo hasta ahí, ¿cierto? Entonces, cuando empiezo a diseñar, cuando empiezo a pensar en innovar la educación con tecnología, porque no solamente se hace con tecnología, ustedes ya lo sabrán muy bien, pero cuando hablamos de innovación con tecnología, eh, hay que buscar modelos. Y uno de esos modelos es el modelo SAM. No sé si han escuchado el modelo TEPAC también, donde uno tiene que tener en cuenta la parte pedagógica, tecnológica y didáctica específica de la asignatura en la que yo quiero innovar, ¿cierto? Eh, Luego hay que hacer un proceso de transición. No podemos cambiar el modelo quizás tradicional, por así llamarlo, a un modelo con tecnología de golpe. Hay que hacer un proceso de transición. Y ese proceso de transición tiene que incluir un conjunto de metas y actividades a las cuales yo tengo que ir incluyendo no solamente a los estudiantes, sino también a mis colegas, a mis profesores y a todos quienes hacen la comunidad educativa, para que todos se puedan empoderar, todos se vayan enterando y todos vayan participando, porque no, es muy complicado si un solo profesor lo hace. Ya les voy a contar mi experiencia propia de esto, ¿no? Em, porque hay que ir uniendo fuerzas y haciendo que todos participen, porque tenemos que empezar a dejar de ser solamente esos consumidores de lo que otras personas hacen, de lo que otras personas generen. No estoy diciendo que eso sea malo, al contrario, siempre es beneficioso poder buscar prácticas innovadoras que ya han sido aplicadas en otros contextos, en otros grupos, y poderlas adecuar, adaptar al grupo de estudiantes con los que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, esto que están viendo ahorita, como ustedes ven, resume de alguna manera algunas de las habilidades que se generan utilizando tecnología, como el hecho de la abstracción, resolución de problemas, pensamiento crítico y bueno, todo esto con un montón y un sinfín de herramientas que tenemos disponibles en Internet, ¿cierto? Y ahora se preguntarán, sí, bueno, yo quiero innovar con tecnología, yo quiero hacer un proceso de transición para que la institución educativa empiece a utilizar esos laboratorios de computación que muchos de los casos están ahí cerrados, incluso por temor a que la computadora se dañe, porque eso escuchamos muchos de muchos profesores también, ¿cierto? Y bueno, para eso, pues evidentemente hace falta que nosotros como profesores, como maestros, desarrollemos también esas competencias digitales docentes.
Y para eso existen dos marcos de referencia, que al menos yo son los que más recomiendo. El uno es el de la UNESCO, que es mucho más extenso y complicado quizás de comprender, pero es mucho más completo, es mucho más bonito, yo lo diría. Y el otro es el de DigCompuEdu, que es el marco europeo. Estos dos marcos de referencia establecen o te dicen qué es lo que tú como docente deberías saber manejar, saber aplicar para hacer innovación educativa con tecnología. El europeo, el marco europeo, tiene estas cinco categorías que ustedes están viendo. El primero es para encontrar información, buscarla, saberla filtrar. El segundo es para poder colaborar y comunicarnos. El tercero es donde yo ya estoy creando mis propios recursos, mi propio portafolio de recursos. La cuarta categoría es tener conciencia de los riesgos así como de las ventajas también de los riesgos y cómo proteger mis datos en el tema de seguridad en Internet, ¿cierto? El tema de etiqueta y todo eso, ¿no? De la huella digital. Y lo último, poder resolver problemas a través de la tecnología. Estas competencias, pues, como ya lo he dicho, no solamente es para docentes, sino también para estudiantes, y lo ideal es que ustedes puedan aplicarlos. Ahora, hasta ahí me voy a detener mientras les muestro esta imagen. Quisiera saber si ustedes, de lo que yo he hablado hasta ahorita, han escuchado anteriormente, alguien está utilizando algo de estos modelos, de estos marcos de referencia, tal vez. Vamos a ir viendo nombres por acá. Stephanie Juca. Buenas tardes. Hola Stephanie, cuéntanos de lo que hablé y hablé muchísimo en un ratito. ¿Qué es lo que conoces anteriormente? ¿O qué nos puedes comentar? ¿Has escuchado estos conceptos, de estos marcos de referencia, tal vez? Ya. Sí, algunos como por ejemplo, del EBEA. ¿Qué más? Déjenme ver. Muy pocos, la verdad. O sea, teóricamente sí los he escuchado, pero de ahí en la práctica difícilmente se ha podido aplicar todos. Ok, ok. Bueno, vamos con alguien, a ver, de los que están con cámara encendida, porque me siento más humano a quienes los veo en la cámara. Priscila, que están por ahí, dos señoritas. Sí hemos visto lo que es la gamificación, la aula invertida, pero dentro de las prácticas que nosotros hemos ido, casi muy poco se ve todo esto. Y en la universidad, o sea, algunos docentes sí nos han hablado de todo lo que usted nos estaba explicando. Ya. Lo que tú me acabas de decir es lo que en algún momento yo les decía. Poco se ve en las instituciones educativas. ¿Por qué Sí. creen que eso se ve muy poco cuando ustedes van a hacer sus prácticas y se encuentran con la realidad, lo que pasa dentro de esas cuatro paredes de las aulas? A ¿Qué es veces lo que creo que, necesitan? ay, perdón, a veces creo que en muchos de los casos es el conocimiento exacto de lo que es este tema de gamificación o de las aulas invertidas. Ellos tienen como una concepción diferente de lo que es el trabajar en aula invertida. Y por lo general siempre asocian, no sé, a trabajos en grupo y para ellos eso significa problemas de indisciplina y como que no aplican estas situaciones. Ajá, sí. Seguimos, si ustedes se dan cuenta de lo que acaba de decir su compañera, seguimos en el hecho de ese temor a que los niños, a que nuestros estudiantes generen situaciones de indisciplina. Seguimos en ese temor de que no quiero salirme de esa zona de confort en la que yo he estado todo el tiempo enseñando. Yo suelo hablar con colegas docentes, les digo, el mismo ejercicio de matemática que enseñaba hace 5, 10, 15 años la profesora de matemática, lo siguen soñando y de la misma manera hasta hoy. Esas son prácticas que todavía se ven en nuestras instituciones educativas. Este gráfico que ahorita yo les estoy mostrando aquí en pantalla resume
visualmente lo que es el proyecto GameMat, un proyecto que nació por allá en el 2017, a finales del 2000, sí, a mediados del 2017 en la Unidad Educativa Ciudad de Cuenca. Yo trabajé allá algunos años y cuando llegué como ganador del concurso en el área de informática, llegué y no había pues en la malla curricular informática. Entonces yo digo, ¿y ahora qué hago aquí en una institución educativa que no tiene bachillerato técnico, que no tiene informática, que la malla no tiene informática? Entonces, ¿qué hago? Y bueno, lo primero que me pidieron en esta institución, yo recuerdo mi estimada Vilma González, que a lo mejor la conocen por ahí de la universidad, era que colabore con la asignatura de estudios sociales. Y digo, bueno, yo de eso, pues lo que me enseñaron a mí en la escuela y el colegio, y lo poco que se aprende en la universidad de la asignatura. Pero mientras esto sucedía, en pocas semanas yo ya iba pues mirando a mi alrededor y decía, bueno, mira, por acá veo que hay una red de internet, acá hay otra red y acá hay un laboratorio de computación. Entonces empecé a preguntar y decía, ¿qué es lo que están haciendo aquí con toda esta infraestructura tecnológica? Y me decía, no, la verdad no la estamos utilizando, no se la usa, está ahí, los profesores lo utilizan para consultar en internet, sí, pero ¿y los estudiantes? No, no la usamos. Había unos pocos que me decían, sí, nosotros a veces con los estudiantes vemos videos en internet o hacemos alguna actividad. Entonces, mientras me adaptaba primero al entorno, iba conociendo a mis compañeros, iba conociendo a la institución, iba conociendo el modelo también de la institución educativa, el modelo educativo, que eso es sumamente importante, ¿no? Todas las instituciones deberían tener un proyecto educativo institucional y un proyecto curricular institucional. Esos son instrumentos básicos de cualquier institución educativa, ¿cierto? Mientras yo iba conociendo esto de acá, pues yo ya le dije a Vilmita, mire, me gustaría hacer esto de acá. Yo creo que aquí hay un gran reto y hay una gran oportunidad de poder aprovechar todo esto que ustedes tienen como institución para hacer algo nuevo. Y digo como institución porque esta institución, la USC, es una de las que están identificadas como innovadoras a nivel nacional por el Ministerio de Educación porque tiene primero ambientes de aprendizaje. Los niños rotan en las aulas desde tercer grado. No sé si alguien de ustedes ha hecho prácticas allá en la institución, tal vez. ¿Alguien de ustedes? Porque sí iban los estudiantes de Luna a hacer prácticas allá, tal vez alguno de ustedes. ¿No? Profe, ¿Nadie? ¿dónde dijo? Unidad Educativa Ciudad de Cuenca, queda por el Control Sur, por Yanuncay. No, no, nosotros estamos ahora en el sudamericano y es eso lo que usted nos está explicando, de que tienen diferentes aulas, por ejemplo, matemáticas, inglés, Ujú. estudios sociales, robótica, ética, y van rotando por diferentes aulas, pero Y esto asocian a que es un mm, ambiente de aprendizaje sí, diferente. pero desde mi punto de vista, no sé, o sea, yo no le veo que el uso adecuado a estos ambientes, porque no, las profesoras, no sé, o sea, desde mi punto de vista, no sé si no están capacitadas para utilizar estos espacios, porque no le veo, no que le sacan, como saben decir, el jugo o el provecho de este mismo. Ya, muchas gracias por compartir. Bueno, primero me alegro porque ya no solamente la USC es la única institución en Cuenca que tenía esto de ambientes de aprendizaje, pero seguramente hay retos todavía que enfrentar y oportunidades que aprovechar. Entonces, cuando tú me dices que quizás los docentes no están todavía del todo capacitados, quizás están en ese proceso de transición del que estoy hablando, ¿no? Porque no todo puede cambiar de la noche a la mañana. Pero bueno, regreso al cuento de acá. Les decía que había esto, ¿no? Tenían definido ya el aula invertida y tenían definido el aprendizaje basado en proyectos como metodologías activas a emplearse dentro de todo lo que es las asignaturas y subniveles del currículo ecuatoriano. Entonces yo les dije, miren, aprovechemos el laboratorio, asignenme este proyecto, yo me encargo de sacarlo adelante. Entonces fue ahí que empecé a diseñar GameMath, que básicamente es un entorno virtual de aprendizaje gamificado para el currículo ecuatoriano.
Entonces, como ustedes ven acá, lo primero que yo hice es definir, bueno, ¿y cómo voy a gamificar este entorno virtual de aprendizaje? Y aquí es en donde empecé a utilizar lo que son las mecánicas y las dinámicas, que son parte de los fundamentos de la gamificación, ¿cierto? Y esta también la combiné con las fases del aula invertida. Entonces, aquí hay una adaptación de las fases del aula invertida, como ustedes podrán ver. El aprendizaje previo con el colaborativo, que no va en ese orden, ustedes ya sabrán. Y para cada una de estas fases se decidió diseñar un tipo de recurso educativo digital. En este caso se utilizaban video quiz mediante foros, se utilizaban en páginas infografías o presentaciones hechas con Genially y en aprendizaje en clases se utilizaba talleres prácticos, actividades prácticas o juegos para los estudiantes que eran diseñados con diferentes herramientas. Yo personalmente prefería utilizar EducaPlay y Edilin. La diferencia entre estas dos herramientas tecnológicas es que EducaPlay funciona en línea y es una cuenta que se tiene que pagar, ¿no? Es una versión freemium, tiene su parte gratuita, pero si quieres funcionalidades adicionales, tienes que pagarla, ¿no? Es como muchas de las herramientas que hoy encontramos en Internet. Entonces, una que quisiera que se apunte en el nombre, que pueden investigarla, es esta Edilin, que es muy sencilla de utilizarla, es software libre, es totalmente gratuita y permite hacer un montón de herramientas, perdón, un montón de actividades súper interesantes para gamificar las diferentes actividades en cualquier asignatura que ustedes quieran. Como ustedes ven aquí, miren, hay diferentes tipos de actividades. Y otra cosa interesante de esto es que funciona también sin internet. Yo puedo diseñar, puedo construir mis propias actividades o recursos y puedo trabajarlas sin internet. Entonces, si tienen un laboratorio de computación o tienen algunas computadoras por ahí que se pueden utilizar en la institución, pues ahí está una herramienta sin internet. Y luego teníamos, volviendo a lo del aula invertida, teníamos una fase de evaluación que se construía en el propio Moodle. Nos decía por ahí alguien el EBA, que es el entorno virtual de aprendizaje, que generalmente se construye con software libre, se llama Moodle, y a través de él pues creaba cuestionarios. Todo esto, eh, todo esto se gamificaba, como les decía, con diferentes mecánicas y dinámicas y se hacía que el estudiante vaya ganando insignias conforme iba resolviendo los retos, iba resolviendo los talleres e iba resolviendo, denme un segundito para abrir acá un ejemplo y poderles hablar con mayor claridad. E iba utilizando los recursos, ¿no? Entonces, ok, aquí tengo uno, este. Entonces, miren, esto es de ciencias naturales de octavo grado, por ejemplo. Ahorita yo lo estaba adaptando para el nuevo modelo educativo que ya es por trimestres, antes eran parciales, recordarán ustedes. Entonces, en cada uno de los trimestres yo iba agregando los recursos y las actividades organizados en diferentes fases, de acuerdo a la aula invertida, y esto generaba una secuencia didáctica. Esta secuencia didáctica que yo tengo aquí le iba dando al estudiante de forma automática insignias o badges, no sé cómo ustedes lo conocen, eh, y se reportaban de forma automática hasta el correo electrónico del representante como también del estudiante. Además de eso, en la parte derecha ustedes pueden ver un ranking que se iba actualizando de acuerdo a cómo los estudiantes iban resolviendo también esos retos y la calificación que ellos obtenían en los diferentes cuestionarios que se diseñaban dentro de estas secuencias didácticas. ¿Sí? Y de acuerdo a este modelo que les estoy mostrando aquí, esto de aquí eh, luego fue obviamente planteado en un proyecto, eh, no luego, sino a la par, se iba diseñando y se fue planteando un proyecto que incluso ustedes lo encuentran a esto si quieren leerlo con mayor detenimiento en la revista Mamá Cuna, que es de la UNAE justamente, encuentran el documento completo en donde cuento la experiencia de Game Math justamente, cómo fue diseñado, cómo está
cómo está construido, qué es lo que propone y cuáles son los resultados que ha obtenido, ¿no? Esto es la plataforma de GameMat, es un ejemplo que quería mostrarles. Y esta es la interfaz que ustedes están viendo ahora. Tiene registro gratuito. A la actualidad tenemos 2.792 estudiantes que están utilizándolo a nivel nacional e incluso de otros países porque es gratuito. Ellos se inscriben y yo cada semana o cada 15 días, por las situaciones de que se pasa ocupado, a veces me olvido de activar los fines de semana, pero a los 15 días máximo, los que se registran, yo los activo y ellos empiezan a utilizar de forma gratuita, ¿no? Hay 75 cursos hasta el momento creados, algunos son duplicados porque están actualizados, unos con el modelo curricular anterior y otros con la versión actual, ¿no? Eh, Pueden registrarse, pueden visitarlo, se los voy a poner al enlace aquí en el chat para que ustedes lo visiten cuando tengan tiempito. Y pues si tienen ideas o sugerencias o quieren colaborar también, siempre son bienvenidos, porque acá siempre hace falta manos que quieran colaborar para seguir creando recursos educativos. Ahora, ¿cómo llegar a tener estos recursos educativos digitales gamificados para cuando ya nos toque ir a la vida real, a ser maestro, ya estar con nuestro grupo de estudiantes? Lo que yo recomendaría aquí en este punto es que ustedes empiecen a construir su propio portafolio. Y el portafolio siempre se empieza a construir con sus propios trabajos de la universidad, con todo lo que ustedes van haciendo. Me gustaría escucharlos aquí también, si están guardando todo lo que están haciendo en algún repositorio, están construyendo tal vez algún sitio web, algún Google Sites, o su propia plataforma educativa tal vez. Eh, Me gustaría escucharlos. Cuéntenme un poquito. Bueno, mientras se animan, les voy mostrando aquí. Con algunos estudiantes y profesores allá de la USC, se construyeron muchísimos recursos, ¿no? Esto es un banco de recursos que ya luego les voy a hacer llegar también, les voy a compartir, que están organizados por el tipo de recurso educativo digital, está con el enlace correspondiente, está con el tema que corresponde, a qué grado de educación general básica corresponde también, y a la asignatura que también corresponde, ¿no? Entonces, esto es un banco que, bueno, luego ya les compartiré también, como les digo, para que lo tengan como quizás referencia, ¿no? Esto es la cuenta de GameMad en las diferentes aplicaciones. Ustedes podrán ver que acá tenemos muchas actividades creadas, muchos recursos que se han ido construyendo, como he dicho, no solamente desde las manos de Jimmy Muñoz, sino que también se han ido construyendo con la ayuda de otros maestros, también de estudiantes que han hecho prácticas preprofesionales como parte de este proyecto, de esta idea, y con profesores de la Unión Educativa Ciudad de Cuenca que en su tiempo colaboraron. Hoy en la actualidad yo ya no estoy trabajando allá, estoy en otra institución educativa, pero en su tiempo ellos también colaboraron. Y lo más bonito de eso, yo les decía, nuevamente reitero el proceso de transición, que al inicio pues quizás a Jimmy lo veían como ese loco que quiere venir a imponernos y a cambiar las cosas y a cambiar la forma en que yo trabajaba. Pero luego de 3 años aproximadamente, para cuando me retiré de la institución, me fui feliz por el hecho de que varios de los profesores se fueron sumando a esta iniciativa de empezar a trabajar con tecnología, con recursos educativos digitales, con gamificación. Nos capacitaron en esas temáticas también para que podamos comprenderlas primero y luego aplicarlas. Y para cuando me fui, pues también, ahí sí quizás lastimosamente podría decir que fue en el momento que se ganó el Premio de Excelencia Educativa de la Fundación Fidal, y justo a mí me salió el tema de sectorización y pues por esa razón yo ya no estoy allá, ¿no? Sin embargo, la experiencia fue muy bonita porque los estudiantes eran muy felices de querer ir a esa hora de clases que tenían en el laboratorio de computación. Ellos, y aquí me olvidaba de un detalle muy,
muy importante. Si, por ejemplo, habían 5 horas de matemática, el profesor trabajaba 4 horas en su clase, en los ambientes de aprendizaje, y de esas se decidió tomar 1 hora clase para que ellos vayan a trabajar en el laboratorio, desarrollando la misma destreza con criterio de desempeño en el laboratorio de computación usando GameMath. Y así se hizo primero con matemática, por eso su nombre de GameMath. Luego se hizo con ciencias naturales, estudios sociales, lengua y literatura, y así algunas otras asignaturas. Hoy estamos trabajando con bachillerato técnico en informática, también mediante GameMath. Y estamos iniciando un nuevo proyecto llamado Byte, con un colega de Huaquillas, que esperamos pronto poderlo compartir también con ustedes. Pero bueno, hace rato les hacía una pregunta que quisiera que me cuenten un poquito de ustedes. ¿Cómo están organizando, guardando, compartiendo esas creaciones que ustedes ya están haciendo? Me dijeron que ya estaban haciendo. Entonces, cuéntenme, ¿dónde las encuentro? Dianita, tal vez tú nos puedes contar algo. Yo diría que los chicos generalmente no guardan un repositorio de trabajos. Son pocos los que manejan un portafolio, se puede decir. Los alumnos que están en séptimo, que nos están acompañando, tienen algunos el portafolio de recursos, de materiales que han trabajado en algunas de las asignaturas, pero la mayoría no tiene un repositorio, no tiene un portafolio registrado hasta ahora. En realidad, si les preguntas al azar, veremos que no tienen. Sí, por eso mejor te lo preguntaba a ti para tener quizás una respuesta mucho más generalizada. Gracias, Diana. Bueno, hay una de las recomendaciones que, como ya les dije, es empiecen a guardar su trabajo, empiecen a compartirlo, porque para cuando vayan a la vida real de maestro, seguramente van a decir, ah, sí, yo allá en quinto ciclo de la UNAE hice esto, pero ¿dónde estará? Ahorita lo necesito para mi clase. Entonces, empiecen a organizarlo y empiecen a guardarlo en las diferentes aplicaciones. No necesitan más que una cuenta de correo para registrarse en las diferentes aplicaciones, empezar a construir e irlo organizando, ¿no? Por diferentes asignaturas, grados para lo que vayan trabajando. O para las destrezas, tal vez con criterio de desempeño. Y esa organización ustedes la deciden, ¿no? Bueno, les sigo contando un poco más de la experiencia con la Unidad Educativa Ciudad de Cuenca. Otra de las cosas que yo hacía para gamificar con recursos educativos digitales es que esta aplicación llamada ClassDojo, yo la ponía en la pizarra en el momento que ellos ingresaban al aula. Entonces los chicos, había aquí como este proceso, había de que los estudiantes para ingresar o cambiar el ambiente de aprendizaje, ellos hacían la fila y presentaban el aprendizaje previo. Entonces, obviamente, como lo mío era digital, yo no les pedía que presenten una hoja, un cuaderno. Yo simplemente les decía, a ver, hagan la fila y van pasando, por favor, usted mismo, ahí está el teclado, ahí está el mouse, busque su personaje, porque esto lo que hace es generarte los personajes. Déjenme un ratito abrir acá el prompt. Eh, Genera personajes para cada uno de los estudiantes y de acuerdo a ese personaje yo puedo ir registrando diferentes actividades de mis estudiantes. Por ejemplo, miren, si yo tengo aquí quinto A, miren, cada uno de estos personajes corresponde a uno de mis estudiantes. Entonces, ellos pasaban, yo les decía, pase y registre si hizo el aprendizaje previo. Y miren, cuando ellos abrían su personaje, tiene aquí para ir marcando y ganando puntos. Esto es una forma de gamificar. Entonces le decía, ¿hiciste el aprendizaje previo? Me decía, sí, pasa y ponte un punto, mira. Y esto se notificaba a los padres de familia también mediante correo electrónico y mediante la aplicación que ellos instalaban dentro de sus teléfonos celulares. Luego, ellos hacían el reto de día, que era el cuestionario o la evaluación que ustedes están viendo aquí. Estoy acá. Entonces, a más de ganar los puntos en el Moodle o en el EVA, que ustedes lo conocen así a lo mejor, a más de salir en el ranking en el mismo EVA, también ganaban puntos acá. Entonces, ellos trataban de sacar el mayor puntaje y se sentían tan felices de pasar
seleccionar su monstruito y ganarse puntos. Y ver que aquí iban sumando puntos en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esta es otra aplicación que yo la recomiendo muchísimo para utilizarlo con nuestros estudiantes, porque ellos empiezan a identificarse con este personaje digital también. Un personaje que les permite incluso tomar asistencia. El docente aquí tiene un montón de funcionalidades que puede aprovecharlas, que puede explotarlas para sus clases, para sus estudiantes. Entonces, hoy la mayoría de instituciones educativas ya tiene internet, ya están, cada uno de nosotros como maestros llevamos nuestro propio computador, entonces no creo que sea tan complicado, sino más que todo hay que tener la motivación y las ganas de querer hacer algo nuevo. Podrían bien utilizar esta aplicación para que vayan ustedes registrando y esto venir, convertirse de alguna manera como en un diario de nuestros estudiantes. ¿Sí? En un diario, porque yo aquí también puedo registrar si, por ejemplo, Edwin Fernando se comportó mal el día de hoy y puedo informarle al padre de familia enviándole un mensaje a través de esta aplicación. Y lo importante es que también esto genera reportes, genera informes. Entonces, esto es como tener un diario digital de maestro, pero que conecta a estudiantes y que conecta a padres de familia al mismo tiempo. Insisto, mientras podamos incluir a todos los de la comunidad educativa, es muchísimo mejor el proceso de transición y de innovación, ¿no? Entonces, por eso yo aquí menciono, miren, a padres, al maestro y al estudiante, se incluía a todos, ¿no? Esto es en cuanto a la experiencia de GameMart con las diferentes herramientas tecnológicas que se utilizaron para gamificar y para construir recursos educativos digitales. Erika, cuéntanos. Buenas tardes con todos. Profe, una consulta. Es que yo utilicé esa página. Yo quería ver cómo se puede. Primero ya creí puse el nombre de los estudiantes, pero tenía que romper el huevito. Pero ¿cuándo se rompe el huevito? Porque yo quería saber si duraba el siguiente día romper que se aparezcan los personajes. Esa tenía la duda, profe. Ya, aquí hay algo muy importante. Cuando uno genera los personajes, uno puede subir o crear una clase subiendo una lista de estudiantes desde un archivo en Excel. Primero eso, ¿no? Segundo, para que el personaje se active y para que el padre de familia pueda en casa también pueda instalar la aplicación, esto de acá genera una, déjenme entrar a otra clase, sexto, por ejemplo. Esto genera unos códigos para cada uno de los estudiantes. Déjenme minimizar esto de las fotos y poner esto por acá. Ya. Miren, aquí hay para asistencia, que les decía, y todas esas herramientas, ¿no es cierto? Entonces, aquí está la historia de la clase, todo esto. Y lo que les decía, obtener invitaciones. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es ir invitando a cada uno de los padres de familia con el correo electrónico, bien pudiera ser, o también puedo generar con un enlace, o puedo generarlo con un archivo PDF, como en este caso, miren, voy a imprimir, lo voy a descargar y lo voy a abrir. Y miren, va a generar un código QR para que puedan unirse a la clase. ¿Sí? No sé si a eso te refieres. Quizás no lograron ellos enlazarse, instalar la aplicación y activar el usuario. Ah, ya, listo. Gracias, profe. Ya se me saca. Sí, trata con esta parte de acá, con el código QR, con los correos o si no con el archivo PDF. Hay diferentes formas de que ellos se unan a la clase. Bueno, hasta ahí. ¿Preguntas? Mientras se animan, les voy contando acá un poquito de esto. Voy mostrándoles al menos. ¿No? ¿Algunos de los profes tal vez? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, les decía si alguno de los profes tiene preguntas porque esto de acá también quisiera invitarlos a ustedes que ya son profesionales, ya
Estamos a nivel nacional conformando esta asociación de maestros que hemos sido parte del concurso de FIDAL, tanto los finalistas como los ganadores, en crear un repositorio, un gran repositorio, que queremos que eso se convierta en un gran repositorio de recursos educativos digitales, pero que sean diseñados para el currículo ecuatoriano especialmente, ¿no? Porque nosotros buscamos en Internet y bueno, nos vamos a encontrar con un montón de recursos gratuitos, pero lo ideal sería que empecemos a trabajar con nuestro propio currículo y que empecemos a trabajar con nuestros propios elementos también. Cuando digo elementos me refiero a que podamos utilizar, por ejemplo, nuestros propios personajes, entonces empezar a hacer creadores, ya no solo consumidores, como les decía hace ratito. Por ejemplo, les quiero mostrar acá unos personajes de un proyecto Codic que lo mencionaron en mi presentación, porque lo que se trataría de hacer es que nuestros estudiantes se identifiquen ya con nuestra propia cultura, que esos recursos contengan elementos de nuestro entorno, de nuestro contexto, que hable de nuestros cantones, de nuestra fauna, de nuestra flora, de nuestros personajes icónicos en la historia. Eso es lo que quisiéramos lograr con los diferentes recursos educativos digitales dentro de esta iniciativa que se llama Asociación de Maestros de Excelencia Educativa, y estamos animando a todo el mundo a que se una a esta cruzada nacional por la educación y por la innovación. Hace poco estuvimos en Cuenca, en la Cooperativa de Educadores, haciendo un evento por el Día del Maestro, lanzando justamente este sitio web y lanzando también el libro, el primer libro que escribimos con algunos de los maestros, donde contamos estas prácticas y estas experiencias que están aplicándose en diferentes instituciones educativas del país. No solamente en Loja, donde yo ahorita vivo, sino que en diferentes ciudades del país. Entonces, la invitación queda hecha tanto para ustedes como maestros, como también para ustedes estudiantes para que visiten. Y como he dicho, si quieren unirse, sería buenísimo si algún momento vemos la posibilidad de que mediante las prácticas también pudiesen participar mediante en estas iniciativas, ¿no? Entonces, miren, yo les hablaba de nuestros elementos culturales. Aquí ustedes ven, miren a un personaje que se llama Codic, en diferentes trajes típicos de nuestra región, ¿no? De nuestras regiones. Entonces, hay que empezar a construir esto de acá, ¿no? Les muestro otro personaje. Denme un segundo para verlo por acá. Bueno, ahí para no detenerme, pero la idea es esa, ¿no? Que empecemos a crear nuestras propias guías, nuestros propios recursos educativos digitales con eso, ¿no? Eso sería en cuanto a las dos experiencias más recientes, quizás en las que estamos trabajando con otros maestros a nivel nacional. La estructura que usted nos explicó de la gamificación que usted aplicó, ¿se maneja siempre la misma estructura o se puede, digamos, crear otra? No, cuando me dices estructura te refieres al gráfico que te mostré de GameMath, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Entendí bien la pregunta? ¿Me escucha? Sí, ese gráfico. Ya, esa es la propuesta específica de GameMath. Ahora, evidentemente, las innovaciones no todas tienen el mismo camino, ¿no? No tienen por qué recorrer siempre el mismo camino, ¿cierto? Ese proceso metodológico. Ustedes son quienes tienen que ser muy creativos, pedagógica y didácticamente ahí, y tecnológicamente también, para diseñar su propio camino. Los recursos están ahí, las metodologías están ahí, los conceptos están ahí. Ahora, lo ideal es que yo pueda tomarme todos esos elementos, comprenderlos y luego diseñar mi propia innovación. Decir, mis estudiantes tienen estos estilos de aprendizaje, tienen estas habilidades, tienen estos aprendizajes previos, tienen estas inteligencias múltiples, tengo en mi aula estos elementos, tengo internet, tengo computadora.
recoger, hacer una lista de todo eso y decir, ah, con todo esto sí yo puedo hacer esto de acá. Puedo crear este tipo de recursos, puedo generar un aula virtual con Google Classroom o con Moodle o con alguna herramienta que ustedes manejen y puedo empezar a hacer innovación educativa con tecnología. Entonces, no existe un único camino. El camino ustedes lo construyen. El esquema ustedes son quienes lo construyen, tomando en cuenta los diferentes elementos que les estoy mostrando, ¿no? No sé si con eso despejo tu duda. Sí, muchas gracias. Una pregunta. Claro. En el caso de, por ejemplo, ¿qué tan inclusivos después de algunos años el análisis que usted hace a sus recursos, por ejemplo, los recursos que trabajó hace 4 años, qué tan inclusivos pueden llegar a ser? O sea, responden a las características de la diversidad, tienen la accesibilidad necesaria para responder, por ejemplo, a estudiantes con discapacidad visual o con discapacidad auditiva, quizá. Sí, a ver, lo primero que quisiera ahí comentar es que las planificaciones que nosotros desarrollábamos en aquel entonces, evidentemente se diferenciaban, ¿no? Para cada una de las necesidades que se tenía con los estudiantes, ¿no? Con el afán justamente de tener la inclusión. Entonces, en mi caso, mientras el proyecto duró allá y mientras estuve allá, no tuve estudiantes con discapacidad visual, por ejemplo, pero auditiva sí. Entonces, con ellos, por ejemplo, las recomendaciones habituales que te da incluso el DS, pues era sentarlo cerca del profesor, el poder hacer la atención personalizada. Y dentro de estos recursos educativos digitales, se habilitaban, por ejemplo, la opción de subtítulos en los videos y podíamos, por ejemplo, yo tenía a la mano, ahí se me fue el nombre, audífonos, para cuando ellos querían, por ejemplo, escuchar algún video o querían tener, por ejemplo, yo no podía pedirles a todos que reproduzcan el video al mismo tiempo porque eso iba a ser un desastre en el tema auditivo porque iba a estar sonando en todas las computadoras en diferentes tiempos el video. Entonces me tocaba tener los audífonos. Quizás de esa manera tratábamos también de ayudarles, ¿no? A los estudiantes en ese aspecto, ¿no? Pero la planificación incluía siempre atender esas necesidades educativas especiales que se tenían. Ahora, una cosa muy importante es que hoy por hoy pues nos encontramos con el tema de inteligencia artificial ya en las diferentes herramientas. En aquel entonces yo no tenía la inteligencia artificial todavía, pero ahorita con la inteligencia artificial se pueden hacer maravillas con estos recursos educativos digitales. El tema de subtítulos, como les digo, de habilitar, ¿no es cierto? El tema de utilizar diferentes idiomas incluso para poder llegar a más estudiantes y de ejemplificar también los diferentes contenidos con diferentes tipos de elementos multimedia, gráficos, videos, audios, ¿no? Entonces, por eso insisto en que cuando ustedes vayan a diseñar estos recursos educativos, tengan en cuenta precisamente todas esas características de sus estudiantes. Que eso, bueno, ustedes ya lo deben saber de sobra, que sus maestros se los deben repetir todos los días. No sé si con eso respondí, Diana, o quieres complementar algo. Bueno, porque a nosotros generalmente nos pasa, bueno, en mi caso, que después de un tiempo, qué sé yo, un módulo, dos ciclos, a veces intento utilizar un mismo recurso y generalmente veo que el recurso, por más que haya estado pensado para responder a algunas de las características de la diversidad, que sea inclusivo, generalmente no termina teniendo alguna de las barreras que se esperaba. Entonces, eh, eso generalmente me ha pasado. Pese a que nosotros hacemos un análisis y se supone que el recurso debe responder a las características de la diversidad, al final del día, cuando hacemos una valoración dentro de, qué sé yo, un año, generalmente vemos que todavía ese recurso necesita trabajarse para que sea eh, accesible e inclusivo. Sí, quisiera ahorita para complementar lo que tú acabas de decir, abrir una presentación. Dame un segundo. A ver. Si me ven girando mi cabeza es porque acá tengo otro monitor.
No crean que estoy loco. Bueno, podría decir que un poquito. Bueno, mira, para lo que tú acabas de decir, Diana, cuando yo voy a crear esos recursos educativos abiertos o digitales abiertos, eh, tengo que tener en cuenta estas características que ustedes están viendo ahorita aquí en pantalla, ¿no? Que sean, obviamente, educativos. Si quiero que sean abiertos, tienen que ser, obviamente, gratuitos. No puedo limitar el acceso, ¿no es cierto? Que sean modificables, es decir, que yo pueda tener la opción de descargarlos y poderlos adaptar, porque seguramente otro profesor dirá, ah, yo necesito este recurso, pero quisiera cambiarle aquí esta imagen, o quisiera cambiarle este texto, o quisiera cambiarle el ejercicio, la actividad. Entonces, deben ser modificables para que sea un recurso educativo abierto. Y miren las características recomendadas, que sean accesibles. Entonces, ahora mismo en cuanto a tecnología, tenemos diferentes opciones dentro de las plataformas. Por poner ejemplos muy sencillos, lo de los subtítulos que ya les decía, y hay otras características como por ejemplo el poner un sitio web o una aplicación en el modo oscuro, como sucede en nuestros teléfonos, ¿no es cierto? Para que no incomode demasiado la visión. O, por ejemplo, activar un lector de pantalla para que un estudiante que además de leer las instrucciones pueda tener la opción de reproducir las instrucciones o el contenido en audio también. Entonces, todas esas cosas, esas características, yo tendría que incluirlas dentro de los recursos educativos digitales, para que, como tú dices, Diana, no se desactualicen tan pronto, porque la tecnología, pues, como tiene un avance vertiginoso, pues hay que estar constantemente buscando esas nuevas formas de adaptarlos, ¿no es cierto? Obviamente tienen que ser fácilmente editables, innovadores, porque a veces hacemos tan difíciles las cosas que los maestros también se suele decir, no, eso está muy difícil de hacer, ya no lo hago. Entonces, hay que uno también diseñar algo que sea fácil de comprender, tanto para estudiantes como para nuestros compañeros docentes que también puedan editarlos. Y qué mejor si hacemos que nuestros estudiantes generen sus propias actividades. Y para eso tenía un ejemplo yo aquí que quería mostrarles. A propósito, no sé si han escuchado de esta plataforma que se llama Pilas Bloques. Tal vez han escuchado. Pilas Bloques es una plataforma que nace como una iniciativa del sistema educativo argentino. Argentina tiene dentro de su currículo ciencias de la computación desde primaria. Y los argentinos tienen todo este currículo, todas estas actividades y todas estas plataformas accesibles, gratuitas, editables. Lo que estaba diciendo hace ratito, ¿no? Esto de acá. Entonces, si ustedes buscan en este sitio web, que ahorita se los voy a poner en el chat, en este sitio web ustedes van a encontrar el material didáctico, que son todas las guías, miren, los manuales para docentes, los cuadernos para los estudiantes, las plataformas digitales y el material audiovisual. Todo esto accesible, gratuito y modificable para que ustedes lo puedan adaptar. Una de las herramientas digitales que ellos crearon es esta llamada Pilas Bloques. ¿Qué es lo que hace Pilas Bloques? Por ejemplo, para trabajar en primaria el tema de orientación, miren, es sumamente sencillo. Ellos tienen que ir resolviendo retos. Esto es gamificación también, porque aquí ellos tendrían que ir resolviendo este reto, por ejemplo, para que este personaje que se llama Puma vaya hasta este pedazo de carne y se lo pueda comer. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que mis estudiantes eh, resuelvan este problema aplicando los pasos de un algoritmo. Un algoritmo dentro de informática que es un paso ordenado, es un conjunto de pasos ordenados que resuelve un problema. Entonces, miren, esto es prueba, error, mira. Aprendizaje por descubrimiento, ¿sí? Y aprendizaje basado en retos. Entonces aquí como no lo resolví, agrego otro paso y voy reiniciando y voy ejecutando. Entonces miren, si ustedes están enseñándoles a niños, por ejemplo, izquierda, derecha, arriba, abajo, por ejemplo, longitudes, para todo eso yo puedo adaptar esta herramienta de acá, que tiene también gamificación. Y miren, ya ahorita está resuelto este primer reto y así pueden ir resolviendo los demás, ¿no? Esta es una de las herramientas
que bien puede utilizarse y que cumple con estas características de los recursos educativos abiertos. Y claro, tener en cuenta lo que decía Ariana, ¿no? Constantemente tener que estarlos actualizando porque siempre van apareciendo nuevos retos, ¿no? Dentro de nuestras aulas y con nuestros estudiantes. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez, ¿alguien ha utilizado tal vez esta herramienta de pilas bloques? O tal vez esta de acá de la otra que es code.org. Déjeme ver, yo la tenía por aquí abierta. Esta. Esa también tiene componentes de gamificación y también tiene muchos retos. Tiene para diferentes subniveles también, para educadores. Es muy interesante, tiene la hora del código, no sé si han escuchado de ello. Eh, Son retos que pueden ustedes organizar con cursos dentro de su propia institución educativa. Alguien me habló de que tenían robótica en una de las instituciones educativas. No sé si ahí dentro de esa asignatura el profesor utiliza estas herramientas. Estoy casi que seguro que sí, porque cuando se enseña robótica siempre se parte de herramientas como estas, de code.org, pilas bloques, de Scratch y de algunas otras similares. Miren, si yo hago aquí este de 5 a 11 años, por ejemplo, tengo acá. De 5 a 11 años, voy a explorar las actividades ahora mismo. Y aquí van haciéndose retos, miren, que son muy bonitos, que tienen sus propios personajes. Pero miren, esto es lo que yo les decía hace ratito, ¿no? Estos son personajes genéricos. O sea, lo lindo, lo bonito sería que todas estas iniciativas pudiesen adaptarse a nuestro currículo con nuestros elementos. ¿Por qué no utilizar aquí personajes de nuestra historia? Yo he visto que en UNAE, el año pasado estuve por allá justamente participando con la creación de algunos MOOCs y recuerdo que fui un momentito a un laboratorio de innovación, me parece, donde tenían algunos elementos como unos rompecabezas, tenían esto de, se me fue, con algo como el monopolio tenían con los propios personajes y con los propios gráficos del Ecuador también tenían algunos juegos matemáticos muy bonitos e interesantes. Y yo me sentía feliz de ver que la UNAE estaba produciendo ese tipo de material. Quizás no sé cómo estén con ese proceso, no sé si me puedan contar algo al respecto, cómo lo están difundiendo para que llegue a las instituciones educativas, porque a veces como que se nos queda solamente ahí en el repositorio, también de, por ejemplo, de GameAd o de la Asociación de Maestros, pero no llega a las aulas, ¿no? Entonces, no sé si saben algo al respecto, Diana, tal vez. Bueno, en el tema de los recursos de innovación, recién en esta semana se aprobó el reglamento para poder facilitar el tema de la salida de los recursos de aquí de la universidad. Entonces, con eso ya tendríamos una cobertura un poco más amplia, porque lo que pretendemos es que nuestros alumnos pues puedan manejar básicamente los recursos y que también puedan innovar dentro del proceso, porque recuerde usted, Jimmy, que a la final, en algún momento dado, van a ingresar a una institución educativa donde no tiene todas las accesibilidades a material didáctico, a recursos, muchas veces inclusive a tecnología, sobre todo en algunas de las escuelas que están en las zonas rurales, entonces poder facilitar estos recursos, pero ya a partir en cuanto se apruebe el reglamento, estos recursos estarán a disposición para que puedan salir hacia afuera de la universidad. También es importante recalcar que dentro de lo que corresponde a estos recursos que tienen tanto innovación como en el tema de algunas carreras de la universidad, pues generalmente únicamente se los utiliza para las capacitaciones que tenemos a los docentes del sistema educativo ecuatoriano. Dentro de eso, únicamente utilizan en esos espacios y hasta ahí ha llegado. No hemos tenido una cobertura más amplia, pero con la aprobación del reglamento creo que podemos llegar a más personas. Esperemos que sí, Dianita. Yo, como le digo, me sentía feliz de ver esos recursos y sería lindo que puedan llegar a las instituciones educativas de todo el Ecuador, porque me parecían muy interesantes, muy innovadores. Pero claro, ustedes como estudiantes, en cambio, no podemos quedarnos con lo que ya está creado, sino que tenemos que empezar a crear muchísimo más
porque tenemos que desarrollar en nosotros la creatividad primero, ¿no es cierto? E ir aplicando las competencias que ustedes van adquiriendo en las diferentes asignaturas, de tal manera que cuando lleguen a esas 4 paredes, yo digo siempre 4 paredes, refiriéndome al aula, no se quede, no se encierre nuestro proceso creativo, sino que al contrario, tratemos de liberar totalmente esa creatividad para empezar a ver esas oportunidades, no como problemas, sino como oportunidades, porque a veces digo, bueno, es que el internet está lento, bueno, es que la computadora está viejita, bueno, es que aquí solo tengo los libros, sí, pero siempre es posible que nosotros podamos crear algo más, ¿no es cierto? Y que nuestros estudiantes no solamente lleguen al aula y se queden con lo que está dentro del aula, sino que siempre utilizar pues nuestro entorno a nuestro favor. Y dentro, y hablando de nuestro entorno, pues siempre estará de todas maneras presente la tecnología, porque queramos o no, estamos en esta era digital y no nos vamos a poder escapar de ella, sino que más bien tenemos que asumirla como una aliada para poder generar procesos de innovación. Bueno, continúo. Ahora, para quienes quieran revisar de estos recursos que se han ido creando a lo largo del tiempo con GameMath, yo les acabo de pasar el enlace en el chat. Vayan guardando esos enlaces. Aquí están categorizados por los diferentes grados de educación general básica para que ustedes puedan visitarlos. Aquí está el banco de recursos que hace ratito les mostré, que está en una hoja de cálculo y que pueden aprovecharlos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le vale? Saben decir en el bus. Acá no cuesta nada, no vale nada. Lo importante es que ustedes puedan aprovecharlos para beneficiar a los estudiantes. Ahora, quisiera volver acá a esto de aquí. Yo les decía hace rato que hay que ir guardando todo lo que yo produzco, todo lo que yo genero. Y en ese proceso uno tiene que empezar a crear su propio entorno personal de aprendizaje, a categorizar y primero a identificar, a decir, a ver, yo para buscar información, acuérdense las categorías de competencias digitales docentes que les mostré hace ratito, que eran 5, yo para buscar información puedo utilizar o ya estoy utilizando estas herramientas, pero también decir qué me está haciendo falta aprender, porque no me puedo quedar siempre con lo mismo. Tengo que siempre decir algo más, algo nuevo tiene que haber. Yo les decía también, en mis tiempos de cuando estuve en Cuenca, no había la inteligencia artificial. Hoy ya existe la inteligencia artificial y de hecho, este gráfico que ahorita están viendo ustedes está desactualizado porque yo aquí ni estoy incluyendo todavía las herramientas de inteligencia artificial que ya estoy utilizando. Entonces, este entorno personal de aprendizaje tendría que yo irlo construyendo en el tiempo, con mis prácticas pedagógicas, con las herramientas que voy utilizando, de tal manera que para mí sea fácil, en el momento, sea más fácil la planificación de mis clases. Entonces, cuando yo digo, a ver, voy a enseñar esta destreza con criterio de desempeño en el 6º grado de educación general básica en la escuelita ABC del cantón Azogues, una vez que vea mi entorno, analice lo que dispongo a mi alrededor, lo que puedo hacer de nuevo, vengo acá también y digo, estas son las herramientas que yo ya he utilizado. Aquí en EducaPlay yo ya tengo creadas varias actividades, voy a aprovecharlas, así como tengo acá. Miren, y puedo adaptarlas, ¿no es cierto? Puedo irlas actualizando. Para filtrar información también puedo ir buscando cuáles me sirven para comunicarme. Hace rato les mostré la de ClassDojo, que es una herramienta muy bonita de gamificación y para comunicación también con los padres de familia. Para compartir información, ¿por qué no utilizar redes sociales también? Bueno, esto ya con chicos un poco más grandes, ¿no? Quizás con 10º año. En las instituciones educativas se juzga y en muchos de los casos se juzga y se prohíbe el uso de teléfonos o redes sociales. Yo ahorita trabajo con bachillerato técnico de informática, como les comentaba, y con bachillerato general en ciencias también. Y ellos son libres de utilizar el teléfono en mis clases, siempre que sea con uso educativo. Entonces, ahí uno como docente, bueno, ya es un poco más técnico informático lo que les voy a decir,
Pero ahí uno como docente ya tiene precauciones, entonces uno en el router ya bloquea que no puedan abrir quizás ciertos tipos de páginas que no son adecuadas ni para la edad ni para el contexto. Pero yo no les limito, por ejemplo, redes sociales, al contrario, les digo, utilicemos redes sociales. Lo que hiciste hoy día de tarea, un organizador gráfico que hiciste en Canva del tema monopolios, es una de las asignaturas que doy, problemas del mundo contemporáneo. Hoy hablamos de monopolios, hiciste tu propia infografía. Bueno, vamos a compartirla con el mundo y vamos a recoger también comentarios a través de redes sociales. Con eso se desarrollan también el tema de etiqueta y el tema de huella digital. No sé si lo han escuchado. Y mientras voy haciendo todo esto, pues la idea es que yo vaya identificando mi propio entorno personal de aprendizaje. De tal manera que me permita tener claro qué puedo utilizar al momento de enseñar, al momento de generar prácticas pedagógicas innovadoras. ¿Sí? Esto, bueno, ya les mostré hace ratito. Estas son herramientas que ustedes las encuentran fácilmente en Internet. Está tomado del blog Aula Planeta, este gráfico. Y aquí están para diferentes funcionalidades, ¿no? Tienen desde crear presentaciones hasta para evaluaciones. Sabemos que hoy por hoy el Ministerio de Educación ya apunta a competencias, ya no solamente a destrezas con criterio de desempeño, sino a generar competencias. Entonces, al hablar de competencias ya no estamos hablando de una evaluación, por ejemplo, solamente centrada en pruebas de base estructurada o en pruebas de opción múltiple, sino que tenemos que evaluar desempeños, que el estudiante pueda aplicar esos aprendizajes, esos conceptos en la vida real para generar proyectos, para resolver problemas, para generar soluciones. Y las evaluaciones entonces ya no pueden ser simplemente de verdadero o falso, sino que tienen que emplearse, por ejemplo, rúbricas. Estas rúbricas que pueden generarse también con aplicaciones en Internet, como por ejemplo RubyStar o Rubik Maker, ¿no? Esto de aquí, este gráfico, ustedes pueden, yo les paso igual luego esto para que tengan, ¿no? Para que tengan a la mano y revisarlo con mayor paciencia. Resume de alguna manera algunas, no todas, algunas de las herramientas más utilizadas para cada una de estas funcionalidades o para cada uno de estos procesos dentro de nuestras prácticas como maestros, ¿no? Y digo algunas porque seguramente hay muchísimas más, como por ejemplo, una que aquí no consta y que yo la descubrí no hace mucho, es esta de WordWallet. Yo antes mucho me orientaba por EducaPlay, que es esta de acá, la EducaPlay, pero hoy sinceramente por las funcionalidades y porque la interfaz es mucho más bonita también, que es un elemento muy importante a tener en cuenta cuando se diseña recursos educativos digitales, la interfaz es más bonita, más dinámica, estoy orientándome más por utilizar esta herramienta que se llama WordWallet. Aquí ustedes encuentran un montón también de actividades ya prediseñadas para, de diferentes temas para que los puedan reutilizar. Y algo muy importante es que estas actividades son o cumplen con las características que yo hace ratito les decía. Estas de acá. Estas de aquí. Que son gratuitos, son modificables, son accesibles. Cumple con estas características. ¿Por qué razón? Porque yo puedo, por ejemplo, compartirlas en diferentes medios digitales. Por ejemplo, en Facebook, en Twitter, y puedo integrarlos a mi aula virtual en Google Classroom, por ejemplo, o puedo integrarlos en mi propia aula virtual, como por ejemplo GameMath, con un código HTML. Entonces, esto hace que sea accesible, que sea modificable, que sea educativo, que pueda utilizarse en otros medios o en otros espacios, no solamente aquí en la propia página de WordWallet. ¿Sí? Entonces, irán apuntando ahí si quieren los nombres de todas estas herramientas que estamos analizando. Pero si hablamos de evaluación, que era lo que les decía hace rato, y quieren gamificar evaluación, aquí esta es una de las herramientas Kahoot, que permite generar evaluaciones interactivas y gamificadas también. Y lo bonito es que esto también ya tiene incorporado
inteligencia artificial. Miren, entonces, si yo le digo aquí que me genere algo con inteligencia artificial, bueno, hay la versión freemium, como les decía, la versión pagada y la versión gratuita. Ahí depende cómo ustedes la quieren utilizar. Yo ya gasté mis cupos gratuitos de Kahoot, entonces me está pidiendo pagar. Pero ahí tienen una opción, ¿no? Si quieren hacer que sus estudiantes participen en clases, contestando ciertas preguntas o generando ciertas encuestas, como por ejemplo esta de acá que yo les voy a enviar en este momento, pueden utilizar esta herramienta que se llama Mentimeter, ¿no? Entonces, yo les voy a compartir en este momento y ustedes me van a decir, la van a contestar, perdón. Ingresen, por favor, y me cuenten, y luego la analizamos en un ratito. Está en el chat de Zoom. Voy a resetear los resultados y esperamos sus respuestas. Vamos a ver cuáles son las herramientas que más han utilizado hasta el momento para su proceso de aprendizaje. Un minutito más y continuamos.
Bien. Bueno, veo aquí entre los que más resaltan Kahoot, Canva, WordWat, Genially y Padlet. El Padlet que es para hacer muros digitales, ¿no es cierto? Canva que es para hacer presentaciones, infografías, organizadores gráficos. Kahoot que es para evaluar, para generar evaluaciones gamificadas. WordWat que era lo que ya estábamos hace ratito viendo, que permite generar actividades interactivas. Quizzes, que es muy similar a Kahoot, también para generar cuestionarios interactivos y gamificados. EducaPlay, que tiene también varias funcionalidades. Video Quiz, por ejemplo, que es algo que no hace Kahoot ni Canva. Rompecabezas, bueno, eso sí lo hace también WordWall y EducaPlay. A ver algún nombre que esté por aquí, que yo no lo conozca, para que me cuenten. Roblox, que bueno, es para el tema de robótica también. Inclusion, gamificar, Ardora. Ardora, que es parecido, si no me equivoco, al Learning. ¿Quién utiliza Ardora? Excel Learning es como el Edilin, que hace rato yo les comenté. Permite crear actividades, contenidos también digitales, que también pueden funcionar sin internet. Ardora me parece que hace lo mismo, pero me parece que tenía una versión pagada, Ardora. ¿Quién escribió Ardora? Que nos cuente un poquito de ella. Bueno, mientras se anima a hablar, yo siempre digo, le preguntamos a Don San Google. Este tiene casi las respuestas a todo. Ardora Labs. Sale como, bueno, buenas tardes, perdón, sale como Ardora 10 ahí. Y es descargable, está en español. Ujú. Creación de contenidos. Es parecido al Excel Learning, ¿no? Esto de acá. No sé si han utilizado alguno de ustedes Excel Learning también. Profe, sí Es, creo que es como EducaPlay, son actividades para niños de educación básica. Ajá, sí, sí. Eh, por eso les decía también hace rato, ¿no? Ustedes son quienes deciden cómo diseñar y qué herramientas utilizar. Fíjense aquí, o sea, hay un sinfín de herramientas y alguien dirá, para mí es mucho más fácil utilizar esta o esta de acá o esta de acá. Pero más que centrarse, si es fácil de utilizar para mí como maestro, siempre tener en cuenta que sean accesibles, que sean, que se puedan utilizar, o sea, que cumplan con estas características de acá que yo les estaba mostrando hace ratito, estas de aquí. Esto es lo más importante, porque eso va a permitir que esos recursos educativos digitales sean utilizados en cualquier lugar y momento en dispositivos móviles, en computadores de bajo rendimiento, quizás, ¿sí? Estas son el Excel Learning, el Ardora y el Edilin, por ejemplo, son herramientas que puedo descargarlas para utilizarlas y crear contenidos sin internet. Entonces, si están en una zona rural donde no hay mucha conectividad o el internet lento, pues estas son herramientas definitivamente recomendadas que podemos utilizar para crear ese tipo de recursos educativos digitales. Veamos qué más escribieron. ChatGPT. Cuéntenme, ¿cómo les va con la inteligencia artificial? ¿Estamos haciendo uso ético y responsable o no? Cuéntenme de su experiencia con ChatGPT. Yo creo que eso es más una ayuda como para, por un ejemplo, que nos ayude a corregir la redacción. textos, no sé, pero de ahí a decir, deme haciendo un ensayo, deme haciendo por poco y el deber no. Sí, justamente de eso se trata el uso ético, ¿no? Y Y es responsable. una ayuda. Ujú. Yo yo les, tengo ahora una que, pregunta, disculpe. claro, El utilizar como, por ejemplo, usted empieza a redactar su idea, ¿no? Y si es que usted, por ejemplo, le pone al chat que le ayude como en la corrección de la redacción, no sé, a utilizar conectores más adecuados y lo que sea. Al momento que usted pone en la revisión del texto y le sale que es utilizado por inteligencia artificial, ¿eso sería como plagio o no directamente?
A ver, el tema de ChatGPT es que como es una inteligencia artificial, ella siempre te va a dar una respuesta basada en su diseño o en sus patrones o en sus modelos que tiene por detrás programados, ¿no es cierto? Entonces, sigue un modelo, la inteligencia artificial que te detecta plagio va a identificar que algo está generado por ese modelo. Entonces, es muy probable que te lo detecte como plagio en el momento que le pasan el scan, ¿no? Alguna de las herramientas de plagio. Entonces, la recomendación ahí sería dos posibilidades, ¿no? La primera, tratar de escribir nosotros mismos, más bien apoyándonos con la inteligencia artificial, pero siempre revisando desde nosotros, desde nuestra propia redacción. Y la segunda es que las herramientas de plagio siempre tienen la posibilidad de configurarlas para que no detecten ciertas citas bibliográficas como plagio. Por ejemplo, cuando tú pones un texto entre comillas, eso no es plagio porque lo estás citando, ¿no es cierto? Está la cita textual. Entonces, esas herramientas, el profesor tiene que configurarlas también para que no detecte como plagio algo que no es plagio. Porque a Claro, mí me sí. pasó, por ejemplo, ahorita en Flaxo. Yo en Flaxo estaba haciendo lo de mi especialización y tenía algunas citas textuales y me las marcaba como plagio. Entonces yo le dije a mi tutor, por favor, configure en la herramienta que esté utilizando para que lo que esté entre comillas no me lo detecte como plagio, porque me lanzaba creo que un 9%, pero eran por las citas textuales. Entonces, eso tener en cuenta, ¿no? Pero entonces, en este caso, ¿qué sería lo adecuado? Más no, por ejemplo, yo le hablo de redactar nosotros mismos desde nuestros conocimientos del texto ya, por ejemplo. Pero ¿qué Ujú. sería lo adecuado? No sé, qué como que ir pidiendo ideas, no tengo, o sea, no sé, Para que no salga como para que plagio. no salga exacto así. Porque eso le digo, A o ver, sea, va desde nuestra redacción, pero como que, no sé, le pedimos ayuda como para irnos mejorando la redacción del texto que hicimos ya. sí, sí, sí. O sea, la inteligencia artificial, como ustedes ya lo dijeron, o sea, tiene que ser una ayuda, tiene que ser un apoyo, no tiene que darnos haciendo las cosas, ¿no es cierto? Ujú. Ahora, para el tema de escritura y de investigación académica existen otras herramientas que te permiten ir enlazando incluso los conceptos que tú utilizas para escribir un texto académico, te los va enlazando y diciendo esto está citado en esta revista, en este libro, en este sitio web. Hay varias herramientas de inteligencia artificial para eso, ¿cierto? Ujú. Ahora, lo ideal es que tú de todo ese conjunto abanico que tengas, puedas hacer tu propia escritura. Pedirle a la inteligencia artificial que te ayude con el tema de redacción, lo puedes hacer, pero siempre tener mucho cuidado de que si es un texto muy extenso y coges y lo pegas en una inteligencia artificial y le dices, mejórame la redacción, va a seguir un modelo que está programado. Entonces, al seguir un modelo programado, es muy probable que te lo detecte como plagio, como que alguien lo escribió, ¿no es cierto? Pero, como digo, ahí ya queda como muy abierta esa posibilidad de decir, eh, ¿es plagio o no es plagio? Se puede configurar en las herramientas de plagio también para que no lo detecte, pero el texto tuyo, pues muchísimo mejor. Ujú. Ya, gracias. Jimmy, ahí en el caso de la universidad, generalmente, por ejemplo, para construir un trabajo, mejorar la redacción, está permitido el tema. Pero, por ejemplo, para una tesis, entonces ya en el documento, en el informe de similitud que arroja Turnitin, en el caso que nosotros utilizamos aquí en la universidad, ya sale una notificación en un porcentaje del trabajo ha sido utilizado una inteligencia artificial automáticamente. Es importante recalcar que, por ejemplo, en inglés ya te sale las partes en las que son eh, trabajadas específicamente por inteligencia artificial. Mientras que en español todavía no sale únicamente este documento ha utilizado inteligencia artificial para su elaboración. Eso en una tesis, por ejemplo, sí es un poco preocupante. Aparte del grado de similitud que arroja el documento por el tema de que está mal citado, está mal parafraseado, generalmente pues sí se evidencia que el documento ha tenido un alto porcentaje, por ejemplo, de inteligencia artificial. Y eso se sanciona. Aquí en la universidad se sanciona, porque solamente pueden tener menos del 9%, menos del 10%. Entonces, Ujú. ahí es cuando se complica.
Sí, sí, por eso digo, si es un texto propio, inédito de ustedes, o sea, que es lo ideal, ¿no es cierto? Para trabajos académicos y mucho más para un trabajo de titulación. Y entonces, apóyense con la inteligencia artificial, pero no les deje no la dejen que les dé escribiendo, porque claro, van a tener esta situación. Cada vez se va a ir, o sea, el punto es que ustedes comprendan que es un modelo a seguir y ese modelo es detectable. O sea, es una computadora, es un programa, es un software, un algoritmo. Entonces, si es un algoritmo, es fácilmente detectable. Entonces, fiarse de ello, pues tampoco se puede. Y si es un trabajo de titulación, pues evidentemente tiene que ser propio. Bueno, hasta ahí entonces, con lo que les estaba conversando, les quería mostrar algo más. De un segundo. Termino con esta parte de acá de los proyectos interdisciplinarios. No sé si ustedes ya conocen, saben que el Ministerio de Educación está tratando ahorita de proyectarse a que las instituciones educativas trabajen mucho más de forma colaborativa entre los profesores para generar proyectos interdisciplinarios en donde los estudiantes pongan de manifiesto los aprendizajes en las diferentes asignaturas. Entonces, quisiera contarles aquí una experiencia que estamos haciendo en la institución educativa donde trabajo ahora, que es la Unidad Educativa Saraguro, y nosotros estamos trabajando de esta manera. Estamos trabajando con la suite de Google, de ofimática de Google Drive, y lo que se ha hecho es esto, miren. Por ejemplo, de tercero de bachillerato, y lo que se hizo es una distribución de las diferentes asignaturas para que se encarguen de un apartado específico de un proyecto que los estudiantes desarrollan durante todo el año lectivo. Entonces, miren, en la fase 1 o el trimestre 1, las asignaturas que participaron son estas que ustedes ven acá. Emprendimiento, investigación, lengua y literatura, matemática y problemas del mundo contemporáneo. Cada una de ellas tiene una actividad específica en la que van a trabajar y tiene un orden de trabajo para seguir una secuencia adecuada para que el estudiante también sepa cómo trabajar, con fechas de inicio y fechas de fin y los docentes encargados. ¿Cuál es el eje principal de este proyecto interdisciplinar? Es un proyecto de la asignatura de emprendimiento. Ellos hacen un estudio, un plan de negocios con todas sus fases y lo van trabajando desde las diferentes asignaturas. Y estos son recursos educativos digitales también que ellos han ido trabajando. Aquí lo que sí no hay es gamificación, pero quiero mostrarles este ejemplo. Y cada uno de ellos van trabajando en las diferentes fases y se van almacenando aquí en el mismo Google Drive. Por ejemplo, déjenme ver si abro uno de estos. Bueno, este. Nosotros lo que hacemos es darles este esquema para que ellos lo vayan completando, este esquema del proyecto, ¿no? Y todos los docentes vamos ingresando a este documento que está compartido y lo vamos revisando. Miren, con los diferentes ítems. Ahorita ya están en la fase final. Los de tercero de bachillerato tienen que completar esto hasta el siguiente viernes, si no me equivoco, porque ellos ya están terminando el año lectivo. Y todo este estudio que lo van haciendo, ellos reciben las clases de cada uno de los profesores para que como tarea de esas diferentes asignaturas desarrollen este proyecto. Ahora, yo les decía, estos son recursos educativos digitales que no tienen gamificación aquí, en este caso. Pero, ¿dónde está la gamificación de esto de aquí? Está precisamente acá donde yo utilizo la plataforma de GameMat. Entonces, en el momento en que yo ubico los contenidos o las actividades de mi asignatura de problemas del mundo contemporáneo, que es una de las que les dije que estaba aquí, ¿no? Yo participé aquí en la fase 1 y 2. Aquí está problemas del mundo contemporáneo. Yo gamifico aquí en el aula virtual. Entonces yo aquí tengo la asignatura de problemas del mundo contemporáneo. Y miren, lo que hace rato yo les decía, acá está lo del ranking. Tengo configurado el tema de insignias también con mis estudiantes, ¿sí? Y hacemos debates en clases también con los estudiantes en forma presencial, ya sin tecnología. Hacemos debates donde la respuesta es más acertada y con mayor fundamento, porque de eso se trata esta asignatura,
se le otorga generalmente puntajes adicionales. Entonces, de esta forma, yo trato de gamificar también mis contenidos o mis temáticas que voy abordando en cada una de las unidades, ¿no? Y miren, aquí también utilizo foros y algunas actividades que ellos van desarrollando de acuerdo a las temáticas establecidas en la planificación. ¿Sí? Entonces, a pesar que acá en el proyecto que ellos desarrollan no hay gamificación, cada uno de los profesores tiene la posibilidad desde su asignatura de gamificar. ¿Sí? De gamificar. Entonces, el punto que quiero que entienda aquí, que se entienda aquí, es que no nos podemos dejar limitar. Si la institución educativa dice, ¿saben qué? Vamos a trabajar de esta manera, no significa que yo como Jimmy Muñoz, profesor de la asignatura tal, no pueda gamificar, no pueda incluir gamificación en mis clases diarias que tengo con mis estudiantes. Siempre es posible, siempre que ustedes tengan la motivación, siempre que ustedes tengan las ganas de querer hacer algo diferente y siempre que esa vocación de ser maestro esté presente en nosotros. Creo que eso es lo más importante para lograr resultados diferentes primero, ¿no? Y que esos resultados diferentes ojalá sean siempre positivos. Entonces, hasta ahí nos queda 10 minutos para que hagan las preguntas correspondientes y poderlas responder en la medida de lo posible. A propósito, no me centré en explicarles cómo funciona mucho cada una de las herramientas, porque como vi que ustedes respondieron ahí en el Mentimeter, yo ya me imaginaba que ustedes ya habían manejado muchas de esas herramientas. Y por otro lado, como tenemos ahorita el San YouTube, que tiene manuales de todo, entonces, en vez de estar escuchando alguna canción por ahí de Bad Bunny, mejor vemos un tutorial de cómo utilizar Genially, Padlet, o alguna de las herramientas tecnológicas, ¿no es cierto? Luego lo escuchamos a Bad Bunny o quizás a un mejor artista. Preguntas, sin pelearse. Para todos hay chance. Vamos, chicos, chicas. ¿O quieren contarnos alguna experiencia de ustedes con lo que ya han hecho prácticas, han visitado las instituciones, quieren contarnos algo de lo que han visto, algo de lo que han aplicado? Tal vez sería interesante Preguntémosles escucharlos. a los de octavo. Vamos a ver, Steven, René, Daniela, se acaban de quedar en silencio. Wellington, vamos a ver. Karina, Arcentales, Bueno, mientras se animan, yo les voy contando. Miren, cuando nosotros nos reunimos con los profesores de la asociación, siempre conversamos, ¿no? ¿Y cómo la pasas en tu institución? ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y siempre hay como temáticas comunes que, que se comparten y dicen, mira, si es que acá sucede tal cosa, acá también sucede lo mismo. Y cuando me refiero a esas situaciones o cosas, por ponerlo entre comillas, una de las cosas que siempre va a suceder y con las que nos vamos a encontrar siempre es la resistencia al cambio. Esa resistencia al cambio que muchísimos de nuestros colegas incluso te van a mirar mal, te van a decir que eres el cepillo, que te van a juzgar incluso, eh, van a encontrarse con esas realidades. Pero ahí es donde ustedes, con ese amor por la educación, con esa vocación por ser maestro, yo estoy seguro que no van a dejarse desmotivar, sino que al contrario, van a contagiar a esa gente de su motivación y van a lograr que se incluyan en las iniciativas, en las ideas, en los proyectos innovadores que ustedes pueden generar. ¿Sí?
Eso les comento porque eso sucede a nivel nacional. A veces hasta las mismas, la parte administrativa te dice, no, no hagas eso, no implementes eso. Y créanme que yo a veces soy así de necio y terco, le digo, no me importa que me hayan dicho no, lo voy a hacer. Y si quieren sancionarme, busquen primero el fundamento legal para negarme que yo haga eso. Y como sé que no lo tienen, pues le doy paso, así lo hago. Y luego cuando ya ven los resultados, pues dicen, sí, déjenlo que siga haciendo, ayudémosle más bien, que es, por ejemplo, algo de lo que a mí me pasó ahorita en la institución donde yo trabajo. Algún momento se negaron a una idea y hoy por hoy está súper